Pero bueno, vamos a hablar de Cuba específicamente y para eso tenemos invitado al profesor Elías Amor, profesor de Economía de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes por aquí. Buenas noches por allá, casi madrugada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación ya tan tarde. ¿Cómo está? Muy bien y encantado de estar aquí con ustedes. No es muy de noche todavía aquí en España. Estamos todavía en lo que llamamos la postcena. Es decir, que aún nos quedan horas todavía. Bueno, está bien. Entonces no me siento tan culpable. En Profesor, absoluto. ¿por qué usted cree que está tan preocupado el gobierno de Cuba por las elecciones de los Estados Unidos? Yo creo que el gobierno de Cuba está más preocupado por los problemas internos de Cuba, de la economía fundamentalmente, que por el resto del mundo. Porque se les están juntando la crisis sanitaria tremenda que tiene Cuba en este momento, provocada por la pandemia, igual que el resto de los países del mundo, con un agravamiento de la crisis económica que sufre ese país de manera especialmente intensa desde el año 2016, cuando Venezuela empezó a disminuir los envíos de petróleo a Cuba porque Venezuela, a su vez, entró en una grave y profunda crisis y no conseguía ni siquiera alcanzar los niveles de producción de petróleo que ese país había tenido. En el momento en que Cuba deja de recibir petróleo, se le acaba el negocio de la reventa de derivados de petróleo en las pequeñas islas del Caribe, que lo había mantenido como una maquila de Venezuela, y empieza a dejar de recibir divisas, y a partir de ese momento la economía cubana entra en picado con crecimientos económicos medios en el entorno de un 2%, menos incluso, hubo años del 0,5%, que eso evidentemente es el preludio de lo que está viviendo ahora. Profesor, ¿usted cree que afecte realmente el hecho de que salga Trump para la economía cubana o sencillamente la economía cubana está tan deteriorada que da igual que salga uno u otro presidente, uno u otro candidato y que no va a afectar ni va a mejorar en lo absoluto la economía de nuestro país? A lo largo de la historia, el régimen comunista de Cuba ha tenido presidentes demócratas, ha tenido presidentes republicanos, ha tenido pues prácticamente todo lo que uno pueda imaginar. Cuba, yo creo que no depende su economía, el estado actual penoso y lamentable de su economía no depende para nada de los Estados Unidos. Cuba es un país que comercia libremente con todos los países del mundo, recibe inversiones extranjeras de los países europeos, recibe dinero procedente de China. Es un país que crea esta imagen del enfrentamiento con Estados Unidos porque políticamente le interesa jugar al juego de David y Goliat. Y al régimen comunista cubano le da igual que gane un presidente que otro. Yo creo que lo que les tiene en este momento una gran preocupación es la posibilidad de un estallido social inminente en Cuba, y de eso mismo ha hablado el periódico Granma en su última edición. Cuando el río suena, es que agua lleva. Claro, claro. ¿Y usted cree que la solución de los problemas económicos en Cuba tenga solución y valga la redundancia? O sea, que haya alguna luz al final del túnel y que uno diga, bueno, la solución es esta. Por supuesto que sí. Yo lo único que hago es ver a los cubanos que viven en España y descubro que en cuanto los cubanos llegan a España, montan empresas, abren negocios, trabajan en empresas como asalariados e inician una vida próspera y satisfactoria que les permite volver a Cuba cuando les da la gana, pagan los billetes del avión, pagan las tarifas, envían dinero a sus familias. El cubano sale de Cuba y prospera en Suecia, en España, en Italia, en Estados Unidos, por supuesto. ¿Eso qué significa? Que cuando el cubano en Cuba no prospera es porque hay algo que se lo limita, se lo impide. Y desde el punto de vista económico es el modelo social comunista el que impide a los cubanos mejorar sus condiciones de vida. Si es que no hace falta saber mucho de economía para saber que el problema fundamental está en la ausencia de los derechos de propiedad, en la prohibición y la proscripción de la empresa privada capitalista en Cuba, de la institución del mercado como instrumento de asignación de recursos y de que, en definitiva, Cuba tenga un modelo económico similar al del resto de los países del mundo y que no sea un espacio obsoleto de ideología comunista que ya hoy en día no tiene sentido.
ni justificación alguna. Profe, quiero aprovechar que usted está en línea para que vea junto con nosotros y todos los conectados un fragmento de lo que diría Marino Murillo, que es ese personaje encargado durante los últimos 9 años de llevar a cabo unas transformaciones económicas que le prometían en el 2011 al cubano una mejora económica. Vaya, yo creía que íbamos a tener hasta 3 monedas a estas alturas del campeonato. Vamos a ver, por favor, qué decía este personaje. Fíjate que en los últimos tiempos se ha dicho, en este mes vamos a dar 3 jabones por niño, no sé cuánto. Eso se dice fácil, pero eso tiene una organización que el Ministerio de Comercio Interior es capaz de hacerlo. A veces esas decisiones, Alejandro lo sabe, se toman cuando aparece determinado nivel de financiamiento, hay incremento productivo. Tú dices, vamos a dar 3 jabones por persona en Ciudad de La Habana. Y se dan 3 jabones por persona en Ciudad de La Habana. Es decir, eso algunas personas son muy críticos, pero es verdad que ante determinada escasez es un mecanismo muy eficiente de distribución. ¿Qué le parece a usted esta fábula de los 3 jabones? El señor Murillo ha dicho algo que está en el origen del desastre económico que hay en Cuba. En Cuba, el gobierno le entrega a la gente lo que el gobierno cree que la gente tiene que tener. ¿Eso qué significa? Significa que la base del comportamiento humano racional, que es la libre elección, no existe. El gobierno no le permite a los cubanos elegir libremente nada. Y eso es lo que explica por qué los cubanos en Cuba no prosperan. El señor Murillo ha explicado claramente la fábula del desastre que existe en Cuba en la economía cubana. Y bueno, pues no creo que sea mucho más necesario profundizar en esas frases que él acaba de decir, que en definitiva pues son eso, el enterramiento del sistema económico que hay en Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Disfrute de su post-cena. A eso vamos. Claro que sí. Encantado de estar con ustedes. Y espero que no sea la última vez que nos encontremos. Muchísimas gracias, muy amable.